están en línea. Hoy culminamos esta etapa del primer curso de Universidad sin grado, del curso de Religiones Comparadas, y vamos a hacer una última reflexión aquí sobre la ética en las religiones, partiendo de las reglas principales de estas religiones, y también vamos a tener el recorrido guiado allá en el Museo de Antropología Religiosa, un museo que recoge 5.000 años de historia. Les pregunto, aparte del profesor Ron, ¿alguien de ustedes ya está en el museo? En otras ubicaciones, desde que lo movieron a la Interamericana. Pues qué bueno, o sea que para ustedes va a ser nuevo. Okay. Las personas que están en el Zoom también van a poder estar. Yo necesito que para ir a la segura, que me escriban en el chat su número de teléfono para yo llamarlos por WhatsApp en video y así pueda ser parte del recorrido. Así que yo voy a comenzar esta última parte del curso y nada, seguir dialogando como lo hemos hecho antes. Quiero excusar, que me excuse por favor a Ideli Rodríguez. Ella con mucho pesar no puede estar aquí porque ella tiene un compromiso con los familiares allá en Coamo y me pidió que la excusara y agradecerle, ¿verdad?, por haberle conocido y no se crean que no hay meriendita, hoy hay meriendita, pero no está aquí, está allá abajo en el museo. Así que la vamos a poder disfrutar. ¿Viste las caras de tristeza? Sí, la pila. Bueno, pues vamos entonces a entrar en materia. Este básicamente es el mapa que vamos a tener hoy. Vamos a comenzar. ¿Ustedes se acuerdan que al principio, en la primera reunión que yo les hablé de cuál era la presencia de las religiones en el mundo entero? Pues ahora en la última, ¿verdad? Me interesa poder traer de nuevo, ponerlo en perspectiva, que en el mundo actualmente hay cerca de 8.000 millones de personas. De esas 8.000, 6.5 mil millones profesan alguna religión. Las principales ya las conocemos: cristianismo, islam, judaísmo, hinduismo, budismo. Hay muchas, lo que llaman folk religions, muchas de esas están en el área de China, en esa área de Asia, y etcétera, etcétera. Cerca de 6.000 millones son o cristianos, bueno, cristianos incluyen los católicos, eso es un error mío ahí. Sería cristianos, musulmanes e hindúes. Eso es lo que está mal dicho ahí. Así que estamos hablando, gente, de muchas personas. O sea, esto no son 2 o 3. Las razones por las cuales eso ha sido así, yo no entré en esa parte de este curso porque las razones históricas ustedes las conocen y las sabemos todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Pero sí, el dato cierto para este momento y lo que puede ocurrir después. Ahí Nino siempre nos invitaba a la reflexión de, mira, ¿qué van a decir de nosotros de aquí a un siglo? los próximos creyentes. Así que yo creo que uno de los aspectos de este curso nos puede invitar a cómo mirarnos desde la religión en términos de cómo puede mejorar nuestro entorno, nuestro estilo de vida. Así que de ahí que yo creo que la religión sigue siendo pertinente al ser humano, contrario a los ideales tal vez de la ilustración, contrario a las ideas de la modernidad tardía o de la posmodernidad, contrario a lo que se dijo de que la religión iba a dejar de ser. Sí ha bajado los números de cristianos en algunos países civilizados, en Europa, en Estados Unidos, y hay quien dice también que mientras a mayor educación, menor afiliación religiosa. Eso se puede debatir. Sin embargo, yo pienso que la religión todavía es importante. Y si no lo es la religión, ciertamente la espiritualidad, que son nuevas maneras de entender la relación del ser humano con lo divino o con lo trascendente, eso sí va a seguir siendo importante y está siendo importante. Sí. Podríamos decir que estos son ciclos, porque según la humanidad coge miedo por algún evento, pues se acerca más a la religión. Y cuando ya está acostumbrado, pues entonces se puede echar para atrás y como que se desliga un poquito. O sea que la misma religión tiene unas fluctuaciones asociadas al comportamiento y al sentir de ser uno.
Sí, lo es. De hecho, desde un análisis psicológico, profesores aquí del área de psicología han planteado precisamente eso. Han dicho, Jaime Santiago, por ejemplo, ha mencionado que estudios han demostrado que ante la inestabilidad o el peligro, la gente se aferra a su religión. Déjeme decirle algo, yo he vivido eso, ¿saben? A mí, yo sé que ustedes dicen que se es 50 años un joven, pero una de las cosas que ha ocurrido en mi vida ha sido una reafirmación de mis valores religiosos. Así que eso uno puede verlo cuando eran los fines del siglo, nosotros tuvimos la oportunidad de verlo. Toda esta ansiedad que se genera y toda esta industria que se genera de miedo, de terror, de que se va a acabar el mundo. ¿Se acuerdan del Y2K? Luego vino el 2012 con aquella profecía maya, gracias. Así que eso está ahí. El punto es que sigue siendo importante, y yo les planteaba en varias ocasiones antes, que también tiene un efecto importante de salud en el ser humano. Y yo creo que las tres religiones apuntan realmente al ser humano en primer lugar. Y eso lo vimos durante todo este tiempo. ¿Sí? Con relación a la ética, yo prefiero irme, ¿verdad? Cómo Aristóteles maneja el asunto, organiza, o orienta el asunto de la ética, ¿verdad? Que es teleológica, que es a base de las consecuencias. Yo me comporto de tal manera por las consecuencias que voy a tener. Acuérdense que Aristóteles influyó mucho sobre las tres religiones. Y lo vemos, nosotros tocamos aquí muy poco, ¿verdad? Pero si ustedes lo siguen buscando, van a darse cuenta que Aristóteles está metido en toda esa, cómo se entiende el texto cristiano, cómo se entendió en el judaísmo, en el islam. Decían que Santo Tomás de Aquino quería convertir a Aristóteles, se decía en un momento dado. Pues me gusta mucho esa manera de trabajar la ética a base de la consecuencia, a base de la búsqueda de la felicidad. En fin, y yo creo que hay mucho de eso en las religiones y en la aspiración, que fueron cosas que también estuvimos discutiendo aquí. Aristóteles, contrario a Sócrates, que Sócrates bastaba con conocer. Si yo conozco, yo voy a actuar bien. Es un elemento bien optimista con relación al ser humano. La religión por lo general es pesimista con respecto al ser humano. Dios te bendiga, qué bueno. Bienvenida. Buenas tardes. Por lo general es pesimista. Yo necesito de algo más para ser justo. Yo necesito de algo más. Se supone eso. Las tres religiones se subordinan a Dios. Y de ahí parte entonces un conocimiento y una verdad. Aristóteles decía que hay que practicar. Jesús decía en muchas ocasiones: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso entra en un debate que también lo tuvimos aquí entre libre albedrío, soberanía. Yo pienso al fin del día que es una mezcla de ambas, porque no sabemos a ciencia cierta. Así que, y de ahí yo les hice una pregunta a ustedes al principio que no la contesté, que era una pregunta que nace de la filosofía, que dice: bueno, los mandamientos son buenos porque Dios los escoge, o los mandamientos son buenos porque Dios los escoge, o porque los mandamientos son buenos, Dios los escoge. Como no voy a abrir la discusión, porque si no me voy a dar tiempo a terminar, los dejo con la interrogante, y yo decirles de donde yo creo que parten las religiones. Los mandamientos son buenos porque Dios los escoge. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que ni la justicia, ni el bien y el mal, ni la verdad está por encima de Dios. Así que todo, Dios está por encima de todo. Y las religiones tratamos de articular cosas por inspiración, por revelación, por razón, como usted lo quiera decir, por la reflexión espiritual, pero eso siempre está limitado porque Dios está por encima de todo eso. ¿Me va leyendo? ¿Sí? Okay, va leyendo. Ok. Bien. Pues por ahí entonces es que nosotros nos movemos. Por limitación del tiempo, naturalmente voy a coger solamente del judaísmo el decálogo, el cristianismo un texto de Mateo, aunque está en Mateo 22, pero yo preferí usar el de Marcos 13, y el Islam los 5 pilares, porque de ahí
surgen muchas cosas que son cosas que ya hemos discutido. Así que este ejercicio sirve también para recapitular. La ética, el carácter. Otra cosa que yo aprendí, de esto hay debate también, pero cuando hablamos de ética, yo acostumbro a afirmar que la ética, ethos, carácter, es la práctica de la moral. Hay debates, pero yo, por lo aprendido, me hace mucho sentido. Hay una norma, hay una regla. La manera en que eso se aplica, como yo lo practico, eso yo llamaría ética. De acuerdo a la sociedad, de acuerdo a la religión. Bien. En el judaísmo, en el Éxodo, en el capítulo 20 del Éxodo, ustedes se acuerdan que el libro más importante para ellos, mencionaba el rabino, es la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Pero también él dice que también toda la legislación que se da en esa Torá es igualmente importante y se deriva de cierta manera de esos llamados 10 mandamientos. Son 613 leyes. Ese número varía a veces, unos 50 y pico, 600 algo. Claro, yo no estoy contando ahí toda la interpretación del Mishnah y el Talmud. ¿Se acuerdan que él lo explicó? Ahí no me voy a meter porque no acabo, pero ya ustedes saben que hay que eso está ahí y también está vinculando a los judíos de acuerdo, ¿verdad? A la manera en que ellos interpretan, ya sea reformistas, ellos mencionan los conservadores, los ortodoxos, ya ustedes tienen esas nociones. Pues en el judaísmo, primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo primero que está partiendo esa regla o esa ley? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es sencillo, eso se entiende por sí solo. Un estricto monoteísmo, exactamente. Ante una sociedad politeísta que va evolucionando del animismo, del politeísmo, a un monoteísmo. Y aquí está planteándose y se está reafirmando lo que ya Dios le había dicho a Abraham: no harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios. Ahí ese Jehová no debe haber escrito Yahvé. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que cualquier ética de un judío va a estar orientada desde esa creencia a un Dios que no comparte su gloria con nadie. El Dios de Israel no comparte su gloria con nadie, pero ahí manifiesta la misericordia. Sigue comentando que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. Y que eso está relacionado también a lo mismo. Acuérdate del día de reposo, las fiestas, porque 6 días él hizo la obra y el 7º día descansó. Y honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que eso están básicamente relacionados a esa relación con Dios. Primero 5 mandamientos. Luego vienen los mandamientos que están relacionados a las prohibiciones. No matarás. Se entiende mejor si se dice no asesinarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su vano, ni su carro, ni su decoración, ni su terraza, ni su piscina. ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí no hay espacio para la envidia. Miren, la influencia principal que tenía el pueblo de Israel era el código de Hammurabi, que eran 282 reglas. Ustedes lo pueden buscar, yo creo que lo mencioné en algún momento. Y hay mucha relación entre el decálogo y todo lo que está en esa Torá con el código de Hammurabi. Y es bien interesante cómo, y lo que me impresiona, cómo desde miles de años antes de Cristo o antes de la Era Común, siempre las sociedades, a base de la religión, las religiones, han creado sistemas civiles y aún penales
para ser mejor comunidad. Para mí una de las riquezas grandes del decálogo es que para mí, no porque me lo inventé yo, porque lo escuché y lo creo así, es la idea de que con el decálogo, con las leyes se crea la comunidad de Israel, la comunidad judía, sí, la comunidad de Israel, se llama Israel porque ya había pasado la lucha de Jacob. Así que donde hay unas protecciones que se dan entre sí. Vamos a ver, Filón de Alejandría, que es un escritor judío sí, primer siglo antes de Cristo, antes y después de Cristo, durante el tiempo, él hace un escrito bien interesante sobre el decálogo y lo explica de una manera bien interesante. Por parte del tiempo no lo voy a traer, pero yo se lo puedo enviar en el chat si a ustedes les interesa, porque es de acceso a información que yo tengo. Se lo puedo enviar si a ustedes les interesa. A mí me interesa, a mí me interesa. Ok, pues yo lo pongo entonces. Así que los primeros 5 y las prohibiciones en el segundo. Miren cómo se diría esas prohibiciones desde un punto de vista positivo, desde la ética. El adulterio. ¿Cómo usted lo diría? Porque está en un vertiente negativa. ¿Cómo se diría de forma positiva? Yo escribí afirmarás el vínculo, pero de eso como que me quedó medio flojo. ¿Cómo usted diría no cometerás adulterio de una forma positiva? Rapidito, que se me acaba el tiempo. Amarás a tu esposo únicamente. Amarás a tu esposo únicamente, está chévere. O tu pareja. ¿Y qué pasa con y no le aplica eso a las mujeres, verdad? No, a la pareja, que ahí puede ser, la pareja importante. A tu pareja. A tu pareja. Honrarás el matrimonio de por vida. Honrarás el matrimonio de por vida, eso está chévere también, ¿verdad? Dicho de esa manera, Tu matrimonio de por vida. tu matrimonio, exactamente. Honrar el matrimonio de otro. Yo tengo esperanza. Bien punto, bien punto. Tengo esperanza. Digo esa, pues. Yo tengo Va a ser específico, va a ser bien específico. ¿Verdad? Pero cuando no lo honras, de nosotros, no estás cometiendo adulterio. Ok, bueno, afirmarás ese vínculo, honrarás el matrimonio, ¿verdad? Acuérdense que lo hemos dicho ya, que esto es un contexto patriarcal, pero nosotros ya hemos superado, creemos que hemos superado, estamos en camino a superar que lo que aplica a un hombre aplica a una mujer. Es que estamos siendo injustos también, porque en el tiempo de Moisés lo importante era poblar la tierra. Y un judío tenía más de una mujer y permitían el divorcio, y etcétera, etcétera. O sea que, otra vez más, lo que estaba la pregunta de Carlos antes, en estos tiempos hay más religión porque hay más riesgo, es que los tiempos cambian. El individuo cambia. Yo en mi espiritualidad no puedo ser el mismo que era cuando tenía 15 años o 60 años. Ciertamente. Pero hay unas cosas que son básicas, que las vamos a ver al final. Vamos a ver al final. Ok, ¿cómo usted diría en contra del homicidio, del asesinato? Aquí Filón menciona homicidio, por lo menos la traducción en español me da la palabra homicidio. No sé si eso estaba en aquel tiempo. Usted conoce la diferencia entre homicidio y asesinato, ¿verdad? Pero aquí yo prefiero utilizar el asesinato. Yo afirmarán la vida. ¿Cómo ustedes lo pondrían? Respetarás la vida. Respetarán la vida. Valor de la persona. Perdón. El valor de la persona. Valor supremo de la persona. Saludos, decano, bienvenido. La teología del cuerpo, que lo trae mucho. Sí, y si le sacamos una idea, pensando en este tiempo, ¿cómo impacta ese mandamiento a nuestra realidad? Yo lo voy a hacer atrás, yo lo pondría todavía más progresivo y más agresivo. Ajá. Yo creo que protegerán la vida. La vida me encanta. Porque eso también habla de hacer cosas para evitar que se pierda la vida, no simplemente con el objetivo de quitar la vida. Esa es la idea. Yo pienso que eso es una invitación a afirmar la vida en todas las maneras posibles. Oye, en aquel tiempo mataban niños, Sí. Y era permitido. Una de las cosas que hace la religión de Israel es que prohíbe eso. Es decir, el respeto a la vida, de acuerdo al contexto, como Nino muchas veces nos recuerda,
Pero en este contexto, ¿qué implicaciones tiene eso en nuestra sociedad? Por ejemplo, los índices de desigualdad económica, los índices de pobreza, los mismos problemas que se viven en el Medio Oriente ahora mismo. Pero en Puerto Rico no tenemos que ir muy lejos. En la dinámica, ahora mismo que está el tema este del aborto. ¿Qué posición toma la iglesia? Empezando en la iglesia cristiana, porque eso es la que es más viva aquí. Ajá. Hablando de desigualdad, en el congreso que se corrió este fin de semana, jueves y viernes, aquí en la Universidad del Congreso Económico de la Mujer, la expresidenta del Ecuador trajo otra vez a colación un número que sigue horrorizándonos, que es horrorizándonos en realidad, que es que por cada dólar que un hombre gana en promedio en el mundo, la mujer haciendo el mismo trabajo devenga 77 centavos. O sea, todavía a esta época, en 2022. Y te voy a decir más. Y en la iglesia en la que yo estuve por 15 años, y todavía sigo de otra manera, hoy hombres ganan más por la misma función que hacen mujeres. Pero eso pasa. Y hace la Procuraduría de las Mujeres hace, yo recuerdo el estudio de hace como 10 o 15 años, donde plantea lo mismo. No sé si ese estudio se ha actualizado. En Puerto Rico es así. Lamentablemente. Bueno, el robo, respetará los bienes ajenos. ¿Cómo usted lo pondría? Ahora, miren lo que dice en la carta a los Efesios Pablo, cuando habla de contristar, que es la palabra en español, contristar el espíritu. Una de las cosas que contrista, que comprime el Espíritu Santo, o yo añadiría la espiritualidad, es, dice, airaos, por ejemplo, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. El que robaba, deje de robar y trabaje para que tenga de qué compartir con el que tiene necesidad. Yo no sé si hay una extensión que no solamente robar es quitarle al otro. Será robar también no compartir con el que no tiene. Interesante. Uno de los pilares del Islam es dar el 2.5 de tus ingresos. Y no es dárselo a la iglesia, como yo escuché una vez en una iglesia que como me están grabando, yo ahora pero el texto del joven rico en Lucas, Jesús y el joven rico dialogan. Entonces el joven rico representaba a los fariseos y decían, cumpliendo la ley es que llegamos a agradar a Dios. Esto lo hemos tocado aquí. Entonces él dice, mira, yo he cumplido todo de mi juventud, y Jesús le dice, una sola cosa te falta. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Dáselo a los pobres. Ese es el verbo, ese es el tiempo correcto del verbo. Pues yo escuché a este predicador en un púlpito lleno de gente citando ese texto de Lucas, diciendo, poniendo en palabras de Jesús, vende lo que tienes y dámelo para los pobres. Eso para mí eso es una herejía, ¿sabes? Y es una atrocidad. Es poniendo en boca de Jesús algo que él no dijo. Así que aquí hay un elemento, y el falso testimonio. ¿Cómo usted diría el falso testimonio? En una manera positiva. No dirá falso testimonio ni mentirá, lo que dice el mandamiento. Será honesto. Será honesto, pero tiene que ver con otro. Tiene que ver con lo que se dice en contra de otro que es falso. No dirás lo que no sabes. No dirás lo que no sabes, pero hay veces que se hace aún sabiendo que no es cierto. Pues, si no lo sabes, no es cierto. A lo que está planteando Nino, hoy por hoy, todo lo que en inglés llaman fake news, en español es bulo. Sí. Y ¿Cómo que es la en gente, español? bulo, B-U-L-O. Bulo. Y que la gente jura y perjura que porque lo vieron en un Google Search es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. A ese es el punto al que voy exactamente. Yo estoy convencido que tengo toda la verdad porque lo vi aquí. Sí, en seguro. Internet. Pero es que el tema es un poquito más amplio que los 15 minutos que tuviste. Ese es el punto al que voy. Sí, Porque nadie lo sabe todo.
Nadie tiene toda la verdad. ¿Y qué impone eso? ¿Qué impone sobre la ética de un ser humano el saber que uno no tiene el control de la verdad? ¿Qué impone eso? ¿Qué valor se impone ahí? Humildad. Exactamente. Se impone la humildad. Se impone la humildad. Dime. No, y yo creo que al punto original que estaba hablando, yo creo que más allá de tirar la verdad, yo creo otra vez proactivamente, yo creo que buscarás la verdad. O sea, tienes que hacer un esfuerzo por buscar, tienes que hacer un esfuerzo por echar a un lado las cosas que son falsas. Y para eso tienes que buscar, porque si no, Exactamente. Carlos me está trayendo. Jesús en Juan lo dice, ¿sabes? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. sí. Carlos Roma está trayendo un punto otra vez, que no es que el que robaba deje de robar, es que es un proceso de conversión en nuestra vida que tiene que seguir evolucionando hasta el día que nos muramos. Y nuestro director espiritual decía que el malo se haga bueno, que el bueno se haga mejor, que el mejor se haga santo. O sea, ahí está la proyección. Eso está grande, es la aspiración, es no conformarse. Pablo insistía en esto en sus cartas, el apóstol Pablo. Me estoy metiendo, pero está bueno porque estamos haciendo de forma comparada. Dice, no conforméis este siglo, en su última carta a los romanos, sino renovaos por medio de la transformación del entendimiento. Otras veces él decía, no que lo haya alcanzado ya, sino que dejando atrás el pasado me extiendo hacia lo que está adelante, tratando de alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí primero. Esa continua insatisfacción y necesidad de seguir mejorando como persona. Por eso es que Saqueo le dice a Jesús, le voy a devolver. O sea, Ay, qué lindo ese. Tengo que atribuir 4 veces lo que me llevé. Qué lindo ese. Sí. ¿Y de qué vivía un Sí. publicano? ¿De qué vivía? De De robar. de Vivía de lo que robaba. Porque él le tenía que devolver al imperio y era considerado un traidor. Pero el imperio también entendía que eso era la forma que el imperio le iba a pagar a él su sueldo. O sea que era una ilegalidad legitimizada por el mismo. Y Jesús no le dijo, debes dejar de ser publicano. ¿Qué le respondió Jesús cuando Saqueo dijo eso? ¿Cuál ustedes se acuerdan? Hoy llegó la salvación a tu casa. Bueno, bueno, me voy a volver aquí, pero el último, el deseo. Yo quiero escucharlo a ustedes. Yo escribí, no sé si están de acuerdo. Trabajarás y serás conforme con lo que tienes. Pero tampoco quede muy complacido con esa expresión. ¿Cómo ustedes lo dirían? Ese es el de no codiciarás. No codiciarás. No codiciarás la casa, el perro, el gato, la comida. ¿Cómo ustedes lo dirían? Da gracias por lo que tiene. Gracias Bueno, por eso. Sí. Aquí hay una cuestión implícita para mí y es la idea del trabajo. La idea del trabajo aquí está metida como la idea de la tierra, de la propiedad. Está bien metida en la comunidad judía. Y el trabajo no necesariamente como decía el Génesis, que era por maldición, ¿verdad? La bendición de Dios llega por el trabajo. Hay una cosa que uno tiene que hacer. Así que a veces el sistema capitalista nosotros nos lleva a veces por unos, no sé, por unos desvaríos, por unas avenidas que nos pueden llevar a un descontrol. Y una de las cosas de las posibilidades que tiene la religión hoy día es ver cómo orientar los desbalances o los vicios del sistema capitalista y la corrupción. No para gobernar, no. Nosotros ya tenemos constituciones, existen democracias y ese campo de valor está supuesto en los derechos, en la garantía de los derechos. Pero entrar la ética en ese comportamiento, que yo creo que todos de alguna manera estamos ahí. Estamos motivados por los valores, no los valores necesariamente de una democracia, los valores de mi religión. Yo no dependo. Aristóteles nuevamente, en la política de Aristóteles, hacía la diferencia entre el good citizen y el good man. El buen ciudadano, para la política de Aristóteles, es necesario cumplir la ley, la virtud y la justicia. Hay una diferencia. El buen ciudadano es el que cumple todas las leyes de la polis. Pero, y sean buenas las reglas o no, sean justas o no, pero el buen hombre se va por otra línea.
si la regla no es buena y no la cumple, tiene un nivel más alto de virtud. ¿Se acuerdan el apóstol Pedro cuando se enfrentó en Pentecostés? ¿Se acuerdan de Pentecostés cuando lo cuestionaron? ¿Qué le dijo él a los líderes religiosos? Le dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues yo creo que ahí hay un elemento de protección de vida en comunidad diferente que se puede ver. Deuteronomio 6:4 es como el texto base desde la ética de un judío. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Eso es un curso que Leo quiere coger. Yo me quedé con esa tarea, ¿sabes? El asunto del alma. El asunto del alma. Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿A qué religión les acuerda eso? De las tres que hemos estudiado. Islam, exactamente. Y adorando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las pondrás en los dinteles y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Repetir, repetir, repetir. Aristóteles decía ese proceso. Pero el concepto pedagógico, si analizamos el mundo hebreo de la repetitiva pedagógica, es la repetición. Dice la rectora que la matemática, el estudiante que se tiende a salir, que no se retiene en la universidad, en muchos casos esa persona no fue buena en matemáticas. La matemática es repetición, ustedes lo saben. Si yo me pierdo, creo una laguna, tengo que volver atrás para entonces seguir. La repetición. Bien. La palabra viene por el oír. ¿Cómo? Que la palabra viene por el oír. Exactamente, la palabra viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No sé si alguien de ustedes o de los que están en el Zoom puede tomar una foto de la asistencia para efectos de después poder anotarlo, pero no lo puedo hacer aquí. Vamos a ver el cristianismo. En el cristianismo, aquí me voy a referir a los evangelios. Ya miramos que en el caso del judaísmo, la ética, el carácter, el comportamiento se rige por los 10 mandamientos en lo que tiene que ver con la adoración absoluta, la sujeción a Dios, el amor a Dios y también la responsabilidad con los demás. Por lo menos en el decálogo, y eso se repite de muchas maneras en la Torá. El rabino la semana pasada mencionó, por ejemplo, la ley del talión. Y vamos a ver en el cristianismo cómo la ley del talión se reinterpreta también de otra manera. Pero aquí le preguntaron a Jesús, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y él se está viendo inmediatamente ahí, lo mismo que se repite, el estricto monoteísmo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. En Deuteronomio no aparece la palabra mente, aparece alma. Aquí se añade mente con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús era cristiano o judío. Lo sabemos. Jesús vino a fundar una religión. No, lo sabemos, no. Así que lo que él está haciendo ahí es referencia a qué? A la Biblia hebrea, a la Septuaginta, en todo caso, que era la que se reconocía en ese momento, fue el año 70 antes de eso. Está citando la Torá. Como judío está citando la Torá. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Se le escriba, le digo, bien maestro, ¿verdad? Dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con todo tu alma, toda tu fuerza, y el prójimo es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Se acuerdan lo que mencionó el rabino de los holocaustos y los sacrificios? Que eran importantes mientras estaba ¿qué? El templo.
El templo es destruido en el año 70 del primer siglo. Y luego de eso el templo muere y lo que coge fuerza son las sinagogas, que son las sinagogas de hoy. El predecesor del rabino fue el fariseo, que está explicando. Aquí no es más que eso. Entonces Jesús, viendo que había irreversiblemente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a preguntar. Así que volvemos al principio, se añade al otro como también. Voy a pasar todo esto porque no nos va el tiempo. Esto es sobre las bienaventuranzas y la felicidad. Porque quiero ir aquí. En el Sermón del Monte, hay una algunos dicen que hay una reinterpretación de las escrituras de Israel. Jesús mismo dice ahí, antes de esto, dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle a su pleno valor. Ese debate yo no me interesa tenerlo aquí con ustedes, unos pensarán que sí, otros que no, yo solamente tiro la pregunta de si una reinterpretación. Pero él dice, oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pero yo os digo, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así, ahí empieza con cómo la aplicación de este principio de estar en paz se aplica a la liturgia. En este caso, a la entrega de la ofrenda al altar. Vuelve y repite, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer, no es que sea la del prójimo, a cualquier mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que si tu ocasión de caer, sácalo, no sea que sea echado tu cuerpo entero echado al infierno. Sigue diciendo, cualquiera que repudie a su mujer, dale carta de divorcio. Eso lo dice Deuteronomio. Pero yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada cometa adulterio. Otra reflexión. Vuelve otra vez. No perjurarás, sino cumplirás el Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no jures en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, que vuestro hablar sea sí y no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, decía el rabino que es que el Talmud reinterpretó esto para hacerlo más misericordioso. Yo no estoy tan seguro de eso porque yo siempre he pensado que la ley del talión es el pacto es de acuerdo a la medida, que es lo que dice el Código de Hammurabi. Es si robaste un iPhone, pues te quitan un iPhone. O sea, que sea equitativo, el remedio sea equitativo, el daño que se causó con la pena. Pero aquí dice, pero yo les digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, eso me decía el profesor Romero el otro día hablando de este tema, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y el que quiera tomarle ti prestado, no se lo rehúse. Un paréntesis aquí. La Didache era el documento de la doctrina de los apóstoles. Es el primer documento que se conoce de autoridad y se cita en los Hechos de los Apóstoles. En ese libro dice que la ofrenda que tú tengas, que sude en tu mano todo el día hasta que tengas a quien dar. Así que no es asunto de no dar, pero saber a quién dar, saber a quién dar. Por último, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que los ultrajen y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Así que ahí uno puede ver
en esa que les acabo de decir, otra manera de Jesús plantear cómo se va a comportar este creyente en esta palabra que trae este profeta, que se concibe como el Mesías esperado, o los judíos lo están viendo como, los judíos lo están viendo a lo mejor como un impostor, o lo están viendo como un maestro, o lo están viendo de otra manera, pero el que también hay mucha gente ahí que lo está viendo como el Mesías, o lo está viendo como un líder con autoridad, al punto de que lo seguían, y lo que ocurrió después que muere y resucita. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes ven esa ética que está planteando Jesús con relación a los escritos sagrados de Israel? ¿Cómo? Muy consistente. No pases juicio por otra vez, como tienes todos los datos. El que pasa juicio es otro. La coherencia. La coherencia es un llamado a la coherencia. Di y hace. Dávar, como si fuera el dávar de Dios Padre, pero coherencia. A mí me parece que eso está dando un nivel más alto. O sea, lo que estaba escrito antes te da un nivel para tú vivir en comunidad, pero aquí te está dando un nivel más alto que solamente ese nivel de comunidad, porque amar al enemigo no puede ser, tú sabes, ojo por ojo, diente por diente. Tiene que ser algo más que eso. Aquí solamente lo que te quitó. Pero la realidad es que no solamente el hecho de quitar, es que te impactó, y en ese tiempo las quejas eran por cualquier cosa. O sea, por acá, yo no sé qué pasó. Volvemos a lo de lo que mencionaste de Aristóteles. Va más allá de ser buen ciudadano, va a ser mejor ser humano. Sí, verde, allá, Dalí. Los parámetros para superar. Y también un poco parte como que de la conciencia, ¿no? Ese llamado a hacerte consciente como hijo de Dios. O sea, que es una cosa que es contigo. Mira al nivel al que estás llamado a vivir desde la perspectiva del amor. Sí, Jesús dice un poquito más adelante ahí en ese sermón, que es de 2 capítulos, Mateo 5 al 7, que la justicia de quienes escuchan tiene que superar la justicia de los fariseos. Así que hay una pugna ahí en ese momento. Dime. Un jesuita en unos ejercicios espirituales en Barranquilla hace mucho tiempo atrás. Una de sus intervenciones era la diferencia entre no hacer el mal versus hacer el bien. Y yo creo que Jesús, cuando habla de esto, lo está llevando, como dijo, a un nivel todavía más alto. O sea, hasta ahora estaba bien con que no hicieras el mal. Ahora tienes que ir un paso adicional que hacer. Pero es que va todavía más allá, porque nos están sugiriendo un elemento de sacrificio, porque ahí es donde entra el telos. El telos es como yo protejo la comunidad, aun y cuando a mí individualmente me va a costar. ¿Por qué? Porque tengo que pagar impuestos para que la comunidad pueda sobreexistir. Un ejemplo nada más. Sí. O sea que hay un elemento de sacrificio. Sí. Si tienes que hacer esto, haz un poquito más. Si te roban, que te roben un poquito más. Sacrificio. Aristóteles, por ejemplo, decía, no me acuerdo si era en la ética o en la política, Oscar, tú me dirás, pero decía que la estupidez más grande era el que entendía que la felicidad, no es la ética ni cómo, que la receta que la felicidad era que pensara que la felicidad era amasar dinero. Esa era la estupidez más grande de todas. La felicidad grande es la que implica algún nivel de sacrificio. John Stuart Mill lo planteó en el utilitarismo de igual manera. Es decir, los placeres sensoriales, placeres intelectuales, la misma cosa. Jesús está ahí. Jesús está elevando el estándar, mi hermano.
Eso está elevando el estándar. ¿Tú ibas a decir algo? No. ¿Yo? No. No. Ok. Está elevando el estándar. Esto se ha interpretado de muchas maneras históricamente. Algunos dicen que esto es una recomendación o que es una hipérbole o que es literal, ¿verdad? Cada cual determinará, pero lo cierto es desde la perspectiva del cristianismo y de la ética de un cristiano, aquí hay unos principios que para mí no tienen no tienen duda realmente. No sé cómo si para usted eso despeja algún tipo de duda. No hay ambigüedad. No hay ambigüedad, eso no me mejor dicho. Eso, Ajá. eso. Y logra por lo menos conseguir lo que está diciendo ahí. Exacto. Imagínate, amar al enemigo, hacer bien a los que nos aborrecen. Ahora, ¿cómo empieza el sermón del monte? Porque yo no lo toqué aquí, pero ¿cómo empieza? Si se acuerdan, con las bienaventuranzas, doblemente dichoso, doblemente feliz. Yo pienso, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo en vivir la fe en este tiempo, tratar de vivir esto en este tiempo, a mí me da un nivel de felicidad mayor que no hacerlo. Yo soy más feliz si vivo sin tener odios y rencores con nadie. Mi cuerpo, bueno, la ciencia ha dicho que el odiar y la depresión produce células cancerosas. El estrés. Y ahí está estos principios realmente que están dirigidos de Dios al ser humano y tienen un efecto en la comunidad. En Israel, en el cristianismo, cuando la iglesia cristiana se formó, y luego en el Islam, que no nos va a dar tiempo a abundar en esa parte hoy, ¿verdad? Que yo les puedo enviar la presentación completa, se la puedo enviar, pero no nos va a dar tiempo y quiero ser responsable con el tiempo y con Salomón. Entonces, si Salomón llegó ya, decano. Sí, yo lo vi. Sí, ok. Pues quiero ser responsable, pero quiero entonces, ya ustedes saben que en el caso del Islam, de los 5 pilares que ya los hemos visto, aquí estuvo un imán, y entonces estos 5 pilares que orientan toda la jurisprudencia del Islam, ¿se acuerdan de los hadices, de la suda y los hadices? Lo que dijo el profeta y lo que interpretando el profeta, y cómo eso se ha ido reinterpretando. Hay un artículo buenísimo que yo leí para ustedes que habla cómo, aunque en el Corán no se dice específicamente la regla de oro, pero sí las cosas que ha dicho el Corán, sí te llevan a la regla de oro. Entonces, ustedes saben, porque aprendimos reflexionando sobre el Islam, que el musulmán que está sometido a Dios está continuamente buscando mejorar, porque en la medida que hace buenas obras en la vida, ¿qué va a pasar cuando muera? Pues el efecto de lo positivo, pues va a tener un efecto positivo allá. ¿Qué pasa si no hace buenas obras en esta tierra? ¿No se acuerdan de esa parte? Pues va a una fase intermedia, está un tiempo y entonces después va al paraíso. Pues Cuando termine, no. no, lo que yo quería decir es que Jesús tiene todo el tiempo en mente la presencia del Padre. Y él ora por la noche, ora y tiene eso presente. Si uno se fija en la población, no era así. La mayor parte de ellos tenían su vida como corriente, pero no tenían ese vínculo con el Padre que Jesús continuamente tenía. Y quizás este sermón de la montaña y todas estas cosas van a hacer que las personas eleven su nivel para que puedan empezar a tener esa conexión con el Padre que Jesús tenía. Por eso es que él presenta, ama a tu enemigo, porque si tú no amas a tu enemigo, entonces no estás elevándote lo suficiente para conectarte con el Padre, ¿verdad? Con esa relación Tremendo. de amor y de presencia. O sea que Sí. una vez de esa conexión, pues la conexión va todo el día y toda la noche. Sí. Pues usted concurre entonces con toda la teología juanina, el Evangelio de Juan y las cartas de Juan, primera y segunda y tercera de Juan. ¿Cómo yo voy a decir que amo a Dios, que no lo veo, si no amo a lo que está en lo mío?
Show. No hace ningún sentido. Yo creo que el cristianismo tiene un fundamento bien claro ahí. O sea, cuando dice, mira, ¿por qué tú estás mirando la paja en el ojo de tu hermano? Mira mejor la viga en tu propio ojo y sácala de ti, entonces verás mejor la paja y ayudará a sacar la paja en el ojo de tu hermano. Bien, pues en el caso de los pilares del Islam, que ya esto se ha discutido, pero el primero tiene que ver con la declaración y creencia, que es la sumisión absoluta a Alá, el ejercicio de las 5 oraciones diarias. Entonces, en la interpretación de la ética del Islam, ellos mencionan que un efecto que tiene esa oración es mantener ese vínculo con Alá y mantener ese principio y esa obediencia a sus valores del Islam. Yo creo que eso es una práctica muy buena. Los cristianos, yo por lo menos no la sigo. Pues no sé si en el caso de los católicos si siguen unas oraciones durante el día. ¿Ustedes siguen unas oraciones durante el día? Se llama grado de media. ¿Cómo lo hacen? Son con la liturgia de las horas. la liturgia de las horas que está completa, así, es simple. Bueno, sí, pero Letras completas y se acabó. sí, pero Y ahí te duermes. pero es una espiritualidad, es una ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Es una Conexión directa. no, hay un abanico de no, tampoco, estoy buscando una palabra que no me viene a la mente ahora, que sí, la práctica. Los católicos tenemos que orar en todo momento haciendo cualquier cosa cagada. Claro. Definitivamente, y mantener un vínculo, pero desde el punto de vista del ritual religioso en el Islam, lo impone como un mandamiento, como una regla que tienes que seguir. Tú tienes que orar a estas horas mirando a la Meca, tienes que tener tu ropa limpia, tienes que estar limpio, mirando a la Meca todo el tiempo. Y eso es continuamente. Y yo nunca he visto, por ejemplo, un cristiano, un judío, en medio de una reunión, detenerla para hacerle la práctica, ¿verdad? En mi caso, yo cuando tengo que orar, oro en mi mente y nadie se tiene que enterar, ¿verdad? En el caso nosotros seguimos el principio de Jesús, mira, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando vayas a orar, no ores en público, porque eso hacen los fariseos. Usted era en los secretos y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público, ¿verdad? Nosotros somos más de esa línea, pero yo no puedo juzgar a uno porque lo haga en público, yo decirle, mira, tú no eres espiritual, no, jamás en la vida, porque es que su religión se lo ordena. ¿Y cuál es mi deber ahí en ese sentido? Es respetarlo. Yo no puedo juzgar eso. El ayuno al Ramadán, que es ayunar durante el mes lunar, el ayuno pues, es un ejercicio de purificación, y la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. De esos, uno va dirigido a la responsabilidad social, que es el sacar el 2.5% de la riqueza acumulada para los pobres. Eso es un typo que tengo ahí. Bien. Esto que les tengo aquí es un artículo de Joseph Parrott, que habla de que la pureza del corazón es un tema relacionado a la regla de oro, donde se puede ver que aunque no está directamente, pero se puede sacar de los dichos del Corán. Nada, entonces yo se los envío y ustedes tienen la cita que después lo pueden buscar. El decano Carl Cruz siempre me enfatizaba el asunto de enmarcar estos cursos en la fenomenología religiosa y en el asunto de ver esto, que es lo que hemos hecho desde el principio, verlo como lo que es la importancia de la religión en el ser humano a lo largo de la humanidad. Entonces, uno de los, Martín Velasco, yo se lo mencioné a usted en la clase pasada, recoge unas expresiones en su libro El hombre y la religión sobre lo que decía Ortega y Gasset sobre la religión y el hecho religioso. Y me pareció interesante compartir esto con ustedes para lo último que le voy a decir al final, y yo creo que con esto podemos terminar e irnos al museo. Ortega y Gasset pidió que la emoción de lo divino es el deseo de encontrarse con el Creador. Ha sido el hogar de la cultura y probablemente lo será siempre. ¿A quién nos recuerda eso? ¿Dónde se acuerdan esa expresión? La emoción de lo divino ha sido el hogar de la cultura y probablemente lo será siempre. Ustedes saben que Nino siempre está pendiente al asunto de la cultura. ¿Se acuerda que lo decía mucho al principio? la verdadera irreligiosidad
Es la falta de respeto hacia lo que hay encima de nosotros y a nuestro lado y más abajo. La frivolidad, la impiedad. Es la falta de respeto. Si yo aplico eso en el sentido de las religiones, mire, yo creo que yo no puedo juzgar lo que ocurrió en el pasado. No puedo juzgar lo que hizo la religión en el pasado. Pero yo soy creyente. Yo puedo juzgar lo que yo haga, lo que yo promueva con mis actos pequeños, lo que sea, y con mi pensamiento. Entonces la idea de no reconocer, no validar, es una falta de respeto. El respeto, dice Ortega, es la fontana de la religión. La religión debe ser respetuosa. Es además, en relación a esto, la virtud socializadora por excelencia, la emoción religiosa de religar, de volver a ligar, y finalmente es la matriz original de esas dos hermanas, que son la religión y la ciencia. Miren, esa cita yo creo que me la puso Dios. Yo he tratado de buscar ese libro imparcial y no lo he conseguido todavía. Espero encontrarlo algún día para ver mejor el contexto. Pero eso de la religión y la ciencia, ¿ustedes se acuerdan? Lo decíamos desde el principio, cómo las prácticas religiosas, y yo abundo las prácticas espirituales, la ciencia está diciendo en este siglo que tiene un efecto positivo sobre el ser humano. Puede ser que el siglo pasado fue la física, este siglo es la biología. Y la biología nos está diciendo todo el tiempo que la espiritualidad es buena para el ser humano. Para, de todo se habla mucho, yo se lo planteo. Ajá, Nino. La verdadera irreligiosidad, lo he mencionado aquí antes. En mi ignorancia no hay tal cosa como un ateo. Puede haber un agnóstico, pero ateo no existe. Y termina el punto suyo mezclando cómo el hombre busca al ser superior con la ciencia, y cómo yo le explico a una persona que no es religiosa la existencia de ese ser superior. Explícame la naturaleza. Vamos a no subir a Dios. Explícame la naturaleza, que es la ciencia. Y de ahí podemos entonces tener un común denominador para el diablo. Eso es un buen punto. Me encantaría poder dialogarlo como ateo. Porque es que sí, no voy a abundar porque Pues lo he tratado y no me han podido rebatir. déjeme salir de aquí. Ok, termino con esto. Miren. Mis conclusiones para la reflexión de la experiencia que he tenido con ustedes en estas 10 reuniones y todo lo que hemos compartido. Yo creo que la religión se va a quedar. Se podrá transformar como la materia, pero la religión se quedará porque el ser humano, por la historia de la humanidad, ha estado buscando. Y no lo veo como algo negativo, como ocurrió después de la Edad Media, toda la propaganda en contra que tuvo la modernidad, que tuvo la ilustración y que fue la posmodernidad, pero ellos todavía están en el secularismo. El secularismo, exacto. Ahora, Dios está por encima de la moral, la ética y la justicia. Como está por encima, el bien y el mal, de ahí viene. ¿Cómo se explica eso? Eso es fe. Eso es fe. El ser humano religioso está sometido a su Dios y busca servirle y cumplir las leyes. La salvación está al alcance por su bondad y nuestros actos. ¿Se acuerdan de cómo es el tema de la salvación? Que decíamos que todas estas ideas de la etapa intermedia era como un intento de tratar de que todas las personas sean salvas al fin del día. Hizo un carácter bondadoso también del ser humano, de su modo de verlo. Mucho respeto lo digo. Cumplir sus leyes implica paz, felicidad, armonía, que es el término griego, e Irene en hebreo es shalom. No sé el término que se parezca en Islam, eso se los debo. Pero shalom e Irene, ese concepto de armonía, de todo, implica cumplir sus leyes. Así que, pero para lograr eso, desde mi punto de vista, y cumplir con la regla de oro, que al principio, ¿se acuerdan? Que es que no hagas a otros lo que no quieres que se hagan a ti en su vertiente negativa y en la vertiente positiva. Esa es como el silver rule. El golden rule es haz con otros lo que tú quieres que hagan contigo, que lo dice Mateo 7.
Así que mi propuesta es urge humanizar la espiritualidad, no espiritualizar la humanidad. Aquí estoy siguiendo, tampoco es mío, estoy siguiendo a José María Castillo, un teólogo católico. Es decir, él ha hecho quizás daño a la humanidad, espiritualizar la humanidad. Pero a lo mejor podemos virar la tortilla. ¿Cómo yo puedo comprender hacer al otro lo que yo quiero que me hagan a mí? Todos estos valores que hace la religión. Ninguna religión, según hemos visto aquí, quiere el mal del ser humano. La primera yihad en el Islam es la lucha del ser humano consigo mismo. Eso lo explicó el imán cuando estuvo acá. Es la lucha interna. En el judaísmo, la lucha interna. En el cristianismo, la lucha interna. Es decir, es humanizar. Decían ustedes, la idea de este Dios que conoce el cristianismo es un Dios que se hace hombre, se encarna en la humanidad. Y en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que se entregó. Y la gente dice, ese mundo tan perverso y tan malo, pues por ese mundo perverso y malo, pues murió Cristo. Por amor. Esa es la tesis. Interesantemente, es la primera vez que uso el término amor en la clase de hoy. Bueno, citando el texto, pero esa es la base de ese entendimiento. Yo no sé si se entiende el asunto de humanizar la espiritualidad. Bien. En ese sentido, hay una propuesta de ética global que lo hace Hans King, ¿verdad? ¿Qué se pronuncia de Hans? Escribe U, pero es Hans King, que murió recientemente, yo creo que el año pasado murió él. Él, luego de investigar, teólogo católico también, luego de estudiar por mucho tiempo las religiones, descubrió que hay unos elementos que son comunes a todas las religiones. Y dentro de esas cosas comunes a las religiones es el texto ese que se ha venido a conocer como la regla de oro. Y que no puede haber paz en la humanidad si no hay unos elementos mínimos, una ética mínima de compartir, que todo eso lo hemos hablado por esta tierra. Y él dice, y uno de los planteamientos que establece el documento tratado hacia una ética global del Parlamento de las Religiones del Mundo, que se ha reunido en varias ocasiones desde 1993 y se reúne el año que viene en Chicago, ojalá pudiéramos ir allí, plantea que un mínimo ético común a las religiones, el derecho a ser tratado de forma humana, la reciprocidad, que es la regla de oro, la no violencia, la justicia y la verdad, y el compañerismo entre los hombres y las mujeres. Yo les pregunto ahora, ¿el Islam estaría en contra de eso? Teóricamente o prácticamente. No, teóricamente, la teoría, No, o en la teología. Sí. ¿Estaría de acuerdo? Yo entiendo. Sí. ¿El judaísmo estaría de Que no acuerdo? estaría en contra. ¿Perdón? Que no estaría en contra. De pronto sí estaría en contra. El Islam estaría en contra, no estaría en contra. Yo estaría en contra. ¿El judaísmo estaría en contra? No. Aunque hay un articulito por ahí bien bueno, se lo pueden enviar también, que en una de las versiones talmúdicas, aunque la Torá lo plantea, pero en la práctica ha sido un poco más fuerte de aplicar esos principios. Pero en esencia sí. Y el cristianismo también. Con lo que nos dijo Giovanni, alimentarnos el apetito, que nos va a seguir el decano, el hinduismo, ¿se puede entender que estarían de acuerdo también? Claro que sí. Claro que sí. El primero que firmó este tratado fue el Dalai Lama. Cuando eso creo que eso fue una noticia que salió. Así que estos son elementos éticos que pueden ilustrar una nueva manera de ver. Voy a terminar con esto. Sobre la regla de oro como la mejor regla. Estoy citando a Leonard Swidler de la Universidad de Temple. Dice, se lo leo en inglés. The silver rule, do not do other what you would not want them to do to yourself, was a huge human advance that was first articulated in the 6th century BC. O sea, que no estamos hablando de algo que empezó el año pasado, en el siglo pasado. Esto viene de hace mucho tiempo atrás. La regla de oro, como hemos visto, is truly open-ended, and especially the three Abrahamic religions
Judaism, Christianity, and Islam have continued to push, yo creo eso, that open-ended quality much farther than the silver rule can, que es la parte negativa de ese mismo principio. We have seen that the golden rule leads us, but does not mandate the ever-expanding borders of the love of the other, so that it ultimately embraces all humans, all creation, to the beginning end of reality. Hence, the golden rule leads us to the opposite of restricting one's ego, self. El ego no mata, ¿verdad que sí? Muchas veces. Rather, it fosters the expansion of one's ego self beyond the cage of one's skin to embrace one's neighbor, all humans, all living beings, inanimate matter, non-material reality, thus becoming an endlessly expanding self-ego. That is, it open-endedly becomes one with ipsum esse subsista, no sé si lo pronuncié bien, lo que decía, subsisting being itself, as described by Thomas Aquinas, customarily named God, but by the deepest thinkers, das nichts nada Brahma Tao process. Qué buena cita, ¿verdad? Yo creo esto, ¿saben? Y decía Jesús, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Para mí ha sido una experiencia muy linda con ustedes. Ojalá que estas cosas nos sigan invitando a reflexionar sobre cómo uno puede mejorar la vida, que es lo que uno puede controlar. Uno no puede controlar una enfermedad, uno no puede controlar un problema externo, una crisis, pero uno puede controlar el poder que tiene la religión, Dios, la espiritualidad en nuestra vida y convertirlo en actos que nos den paz y nos den felicidad. Esto continúa. El próximo curso será el de budismo-hinduismo. Entonces yo les hablo un poco al principio del hinduismo, así que Oscar, digamos que el grupo va a estar trabajando con esa clase, hay que ver cómo se va, cuándo se empezaría y demás, pero no sé si quieres acercarte al grupo brevemente. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Lo primero que expreso es mi profunda satisfacción de verles a ustedes perseverar hasta esta 10ª clase de este primer curso de religiones comparadas. Estoy aquí también para notificarles que el próximo curso, Reli 1002, es decir, religiones comparadas, las religiones orientales, se va a ofrecer comenzando el sábado 14 de enero y se extiende por 10 semanas hasta el 18 de marzo. Ya pronto les asignaré el profesor. Mientras tanto, les señalo que en este curso vamos a ver las otras religiones dentro de lo que se denomina el contexto oriental. Ahí básicamente vamos a hacer referencia al hinduismo, al budismo y al confucianismo, que son 3 de las grandes religiones en el oriente y que tienen una aproximación también ahora en el mundo occidental. Básicamente, para terminar de escuchar la clase de hoy, entiendo que a ustedes, aplicando una metodología de lo que debe ser la comparación entre las religiones, podemos romper con el mito de que las religiones dividen a la humanidad. Al contrario, hemos encontrado que las religiones promueven la unidad y sobre todo si alcanzamos esos mínimos consensos de los cuales nos hablaba el profesor Pedro Miranda, en términos de lograr que la humanidad viva en diálogo constante y respetando las ideas, las creencias, las prácticas, las doctrinas que cada uno
ha acogido como parte de su actitud frente a la vida. Entiendo muy favorable que ahora ustedes han podido ver que el cristianismo sobre todo tiene unos acercamientos con el judaísmo. De hecho, Juan Pablo II les hablaba a los hermanos mayores de la fe, y también con el islamismo. No hay oposición. Básicamente tenemos que seguir cultivando ese acercamiento, ese diálogo, esa aproximación, y vivir de tal manera que nos sintamos que somos hijos de un mismo Dios. Y toda la humanidad también debe reconocer que tenemos un principio, vamos a un final, por tanto Dios está presente en toda la realidad de los seres humanos. Así que el próximo acercamiento es hacia hacia estas tres religiones orientales: hinduismo, budismo y el confucianismo, y sobre todo que son religiones que también promueven la meditación, la vida de oración, las prácticas ascéticas, y nos dan una particular concepción del mundo que hoy también nosotros compartimos mucho. Algunos de ustedes provienen de la rica herencia de la tradición de Ignacio de Loyola. Hay un reconocido presbítero que también fue predicador, Anthony de Melo, que precisamente el hindú recobra, trae toda esa visión valorativa de las prácticas del hinduismo, consiguiéndolas con el cristianismo, y como ahora también nos enseña a utilizar esas prácticas religiosas para enriquecer nuestra vida de fe. Eso es precisamente lo que un curso como este debe promover. Y los felicito por alcanzar a esta 10ª semana. Felicito también al profesor Pedro Miranda por aceptar el reto, por inquietarlos a ustedes, por ofrecerle un curso de verdad que está también por encima de los estándares que habíamos establecido, sobre todo provocando cada vez más en ustedes, no solamente el conocimiento, sino que vayan también moviendo los círculos de vida donde ustedes se encuentran, porque podemos transformar desde ahora esa visión sobre la que tenemos acerca de Dios, sobre las personas. Ahora ya no vemos un otro lejano, ahora vemos un otro cercano. No importa quién tú seas, tú también eres mi hermano, tú eres un hijo del mismo Dios. Por eso es que no puede haber, ahorita lo decía bien el compañero, si todos somos hijos de Dios, si todos tenemos esa convicción, yo no debo tener enemigo. No debe de haber ningún malentendido. Y eso es lo que debe propiciar un curso como este de religiones comparadas. No es mirar lo que nos diferencia, es reconocer aquello que tenemos en común, ese depósito común que es lo que la humanidad en este momento del siglo XXI necesita. Por tanto, como bien dice el profesor Pedro Miranda en una de sus conclusiones, si la religión se quedará, la religión es en ese sentido inspiradora para que la humanidad siga progresando, siga creciendo y sigamos promoviendo un humanismo cada vez más dirigido a aceptar aquello otro, el misterio al cual nos abrimos cada vez más. Así que les felicito. Un último detalle, sí, la iglesia, la liturgia oficial de la iglesia, la oración oficial de la iglesia católica tiene 7 momentos de oración. Eso lo practican mucho, claro está, los sacerdotes, que son los que también tienen que cultivar esa vida del pueblo. Ustedes mencionaron los laudes, las vísperas y las completas, pero son también la prima, la tercia y las maitines. Las maitines, así es. Entonces aquí específicamente quiero señalar que el pueblo sí tiene el acercamiento para unas devociones, ahí se inculca el rosario, pero todas esas oraciones devocionales siempre van enriqueciendo, siempre van a estar promoviendo hacia esa liturgia de la iglesia. Sobre todo, el punto central es la Eucaristía. la Eucaristía. Sin duda. Claro que sí, pero me felicito a todos. Bien. Miren, entonces ahora nos movemos hacia el museo. Sí, pero antes de movernos,